vivo. Las constelaciones se unen en el universo. Y en este tu programa, Constelarte, con la doctora Gabriela Vázquez. Buenas noches, bienvenidos a su programa Constelarte, el arte de mirar a nuestro sistema, a nuestra familia y mirar su orden, el equilibrio entre el dar y el tomar y nuestro lugar. Lo último en terapia es lo que cada programa vamos avanzando, queridos radioescuchas, para que podamos vivir con más plenitud y con más salud emocional y física. Entonces, qué gusto que hoy me acompañan. Tenemos dos temas interesantes que se entrelazan. El tema es el duelo y las pérdidas. Me lo han pedido mucho y creo que a todos nos va a hacer bien saber un poquito más acerca de los duelos y de nuestras pérdidas. Desde que nacemos hasta que nos vamos a ir teniendo pérdidas en diferentes aspectos. Entonces, bueno, ese es un tema muy interesante. Recuerden que nuestros teléfonos son el 56-59-8754. Y aunado a este tema, vamos a estar hablando de las huellas del amor, que son las lealtades, las implicaciones para mejorar nuestra estima y nuestras relaciones interpersonales. Cuando aprendemos esto, recuerden también que estaremos hablando de nuestro diplomado, que es una terapia de grupo que le llamamos un aprendizaje para la vida, en donde a través de 9 módulos, uno por mes, son 9 fines de semana realmente, pero uno por mes, es decir, en 9 meses vamos a conocernos más, a mejorar estima y a saber cuáles son las lealtades que impiden que podamos desarrollar nuestro potencial humano, que logremos amarnos, que logremos relacionarnos bien con las personas que amamos y que logremos ser mejores. Entonces, bueno, de esto vamos a estar hablando. Empezamos entonces con hablar del duelo. El duelo, ¿qué es el duelo? Bueno, pues empezaremos por decir que el duelo viene a ser, hay veces que se confunde entre duelo y pérdidas. Aunque el duelo es un proceso por pérdidas, yo lo quiero dividir. Un duelo vamos a decir que, o vamos a dividirlo en el duelo de cuando perdemos personas que amamos. Y hay también otras pérdidas, también es un duelo, voy a decir que este duelo es menor, cuando tenemos pérdidas por otras circunstancias, como pueden ser pérdidas de salud, pérdidas de alguna relación, como es el divorcio, pérdida de una casa, pérdida por cambio de país, pérdida de la situación financiera, diferentes pérdidas, pérdida de una mascota. Y creo que dependiendo de las personas, de las circunstancias, pues va a ser la intensidad de esta pérdida. Entonces, así, tenemos que el duelo es un proceso psicológico por el que una persona pasa cuando tiene una pérdida, sea de algún ser amado o de estas que he mencionado. Entonces es un proceso normal por el que la persona atraviesa. Y Elizabeth Kubler menciona que hay 5 etapas. La primera etapa es la negación. Luego viene ira o enojo. Luego hay una parte de negociación para de ahí pasar a la tristeza o depresión y finalmente a la aceptación. Cuando este proceso no se desarrolla de forma natural o saludable, las personas se pueden quedar atrapadas en uno de estos. Y entonces el duelo, aunque tiene un proceso de duración que puede variar y que va dependiendo de la pérdida y dependiendo de la persona, puede ir de 4 meses hasta 4 años.
Sí, pues se puede pasar por estas etapas que he mencionado más de una vez. Entonces, a veces aún pudiendo estar en, ¿qué les digo yo?, en la tristeza, se regresa a la negación o viceversa. Entonces, repito, este proceso empieza con negación. Esta etapa corresponde a no puede ser, no, esto no me está pasando a mí. O sea, ¿por qué no? Vamos a ver qué se puede hacer. O sea, no lo acepto. Después viene el enojo o la ira, como esta parte de por qué me pasó a mí. Qué mala suerte, esto no es, me enojo con Dios, me enojo con la vida, me enojo con los otros. Esta es la segunda etapa. Luego viene esta parte de negociación, como a veces si esto cambia, si lo logro, voy a hacer algo diferente. A veces incluso esta negociación puede ser o con los otros, si hablamos de un divorcio, de las relaciones, o esta negociación a esa pérdida puede ser legal, o esta negociación incluso a veces puede ser con Dios. Ofrecemos cosas, pero por favor que esto, como si quisiéramos que regresara, o evitar lo inevitable. Después de esto viene la tristeza y o depresión, que hay una diferencia que veremos un poquito adelante. Y posteriormente viene ya la aceptación. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o las emociones que hay durante el duelo? Bueno, hay diferentes síntomas. Quiero decirles, queridos radioescuchas, que estos síntomas y este proceso no solo incluyen a las emociones, también hay cambios físicos. Recuerden que la mirada del ser humano es una mirada holística, en donde sabemos que no solamente somos emoción, que somos cuerpo, que somos mente, que somos razón, y junto todo pues es algo más. Hablamos de alma o de espíritu. Entonces, hay cambios, sí, hay enojo, hay irritabilidad, hay tristeza, hay mareos, hay alteración del sueño, puede ser que se duerma mucho o no se duerma, puede haber pesadillas, falta de apetito o exceso de apetito, dolores de cabeza, opresión en el pecho, ansiedad, no sé, puede a veces hasta enfermarse del estómago, gastritis, en fin, se van a exacerbar diferentes síntomas si la persona se queda contenida en ese dolor durante mucho tiempo. Este es entonces el proceso o los síntomas que se viven durante el proceso del duelo, y vamos a decir que hasta cierto punto es normal si está dentro de cierto tiempo y corresponde según a la pérdida. Y también, bueno, cada persona, decía yo, lo va a manifestar de diferente forma. ¿Cuándo podemos trabajar el duelo? Vuelvo a repetir, va a depender, aunque siempre hay que dejar un espacio para que la persona experiencie esta pérdida, es decir, que la viva, que llore, que se enoje, porque finalmente es una pérdida. Creo que de las pérdidas, pues la más dolorosa justamente es la de los seres que amamos. Y aún ahí, pues hay variantes dependiendo del tipo de relación. Puedo decir, incluso la pérdida de un hijo, si ese padre no se hizo cargo del hijo, no lo vio, lo dejó muy pequeño y no se volvió a ocupar de él, o una madre, pues quizás un día se entere, igual va de ida y regreso del hijo para los padres. Si lo perdió, pero ni lo conocemos, o salvo en foto, a veces a los padres se les conoce y un día se enteran que falleció, quizás hay un dolor, pero la verdad es mínimo. Entonces, dependiendo del tipo de relación que se haya tenido con esa persona, es que el duelo va a ser más o menos intenso. De los que en una relación, si hay una relación saludable, parece ser que de los más dolorosos es justamente la pérdida de un hijo. Y también hay pérdidas mucho más impactantes. Estas son cuando
suceden por accidente o son imprevistas. Estos duelos son mucho más intensos, mucho más difíciles de superar. Entonces, ¿cuándo? Pues decía yo, hay que dejar vivir este proceso, puede ir de 6, 8, 12 semanas, y salvo que la persona esté en peligro porque se le está haciendo muy difícil el proceso, atravesar estas etapas del duelo, se sugiere que busque una ayuda. Y esta ayuda pues puede ser con la misma familia, con amigos, con algún consejero, quizás algún religioso, o con un terapeuta. Sí, ¿cómo sabemos que esto es muy difícil? Bueno, si hay ya se tuvo esta experiencia, ya pasaron 3 meses, 4 meses, y se tienen pensamientos de muerte, no hay un sinsentido de vida, se ha pensado incluso en hacerse daño. Entonces hay una falta de apetito, de sueño, hay una desmejora que es notable en la persona. Entonces, cambios físicos que son notables. Entonces, bueno, se sugiere que se busque ayuda con un terapeuta para hacer y procesar el duelo. Es cuando se sugiere. Otra de las preguntas que me hacen es, es esto, ¿cuánto tiempo dura el duelo? Bueno, se dice, los psiquiatras que han estudiado esto y algunos terapeutas, algunos colegas que han hecho investigación, dicen que entre 6 meses y 4 años sería un proceso más o menos saludable. De 6 meses a 4 años. Pero aquí también, repito, tendría que ver el duelo que se está viviendo a qué corresponde. Sin embargo, sí, podemos tomar como referente. Me gusta, creo que es acertado. Entre 6 meses y un máximo de 4 años, creo yo. Y ya después, si no se logra procesar, insisto, habría que pedir ayuda a un profesional. Y apoyarse mucho en los amigos, en la familia, en la gente cercana. Otra de las preguntas es que dice, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la depresión y la tristeza? Porque a veces se tiene una pérdida y la gente dice está deprimido, y no necesariamente, solamente se está triste, porque recuerden que tenemos que atravesar estas etapas de nuestro duelo. Entonces, así es que vámonos con que cada persona, y viendo cómo es la persona, sabiendo cómo es y cuál es el duelo, es que podemos hacer una u otra cosa. Entonces ahora, por ejemplo, me está preguntando, me está diciendo Vidaur, muy buen programa, el tema fue muy interesante. Ok, muchas gracias. Es muy interesante hablar del duelo. Entonces, ¿cómo trabajar el duelo, por ejemplo, con niños? Eso, alguna de las preguntas que a veces me hacen, que si los niños deben saberlo o no. Creo que sí, y en su propio lenguaje. Sí lo deben de saber. Antes, que la vida era más sencilla, que estábamos más en contacto con la naturaleza, creo que desde niños aprendíamos pues que se moría el gatito, veíamos cómo moría, o el pollito, o un ave, una paloma, un pájaro, en fin. Entonces sabíamos que la muerte es parte de la vida, y en ese sentido podíamos entenderlo mejor. Desde mi propia experiencia como terapeuta, me parece que cuando hay una creencia en algo más, llamémosle Dios o algo superior, es más fácil trascender y hacer este proceso de duelo en las pérdidas. Cuando no, creo que es mucho más difícil hacer el proceso del duelo. Cuando se sabe, la persona no tiene ninguna creencia en un poder superior, piensa que al morir ahí se acaba todo, es más difícil.
Sin embargo, también se puede hacer el proceso, porque la muerte es parte de la vida. Creo que es lo único que tenemos como cierto, que un día moriremos. Y Laura Pers, esposa de Fritz Perls, creadores de la psicoterapia Gestalt, decía solamente, esto me gusta mucho, solamente habremos aprendido a vivir cuando hayamos aprendido a morir. Es decir, nuestra mejor consejera, cuando no sepamos qué hacer, cuando estemos desolados, creo que también sirve, podemos imaginar que al lado está la muerte y entonces le preguntamos qué hacer y siempre vamos a tener la mejor respuesta. Es decir, entre más conscientes estamos de que vamos a morir, más valoramos la vida, más amamos la vida y nos inyectan energía. De tal forma que, esta parte de las configuraciones sistémicas, las constelaciones familiares, que realmente sabemos, Familienaufstellung, acomodo familiar, está dentro de la técnica hay rituales y frases de confrontación. Entonces se hace un acomodo de la familia, los representantes dan reporte de cómo se sienten y cuando se trabaja esta parte de despedir a alguien que ha muerto, se dan frases de acuerdo a los movimientos que Hellinger llama del alma o a los movimientos que se están dando entre los diferentes miembros del sistema familiar. Así, en esta técnica se considera que las personas realmente, y en terapia, en la Gestalt, así lo decimos, las personas mueren cuando las olvidamos. Realmente no las podemos ya tener físicamente, pero viven en nuestro corazón, viven en nuestro pensamiento y les damos un lugar, dice Hellinger. Aunque ya no estén, no los excluimos y así a los muertos les damos un lugar, sobre todo si son nuestros padres, porque aunque ya no estén, siempre sabemos qué es lo que ellos quieren de nosotros. Siempre sabemos qué es lo bueno para nosotros, porque ellos, desde su buen corazón y en lo más sabio de su ser, siempre desean que seamos buenas personas y felices. Entonces, realmente nunca mueren. Y a mí me gusta decir que de mí no se van a librar mis hijos, porque aunque yo no esté, ellos siempre saben que yo espero de ellos y que quiero y que les enseñé. Entonces, siempre lo van a saber, aunque ya no esté yo físicamente. Y de esta forma es que estas frases que les decía yo, que usamos en esta técnica, cuando trabajamos en grupo, en terapia de grupo, se dan frases como en tu honor me quedo en la vida, por ejemplo. ¿Por qué damos esta frase? Porque cuando hablamos de duelo y de muerte, en la conciencia familiar, por un amor malentendido, es decir, es un amor infantil, el amor infantil es ese amor de los inocentes, de los niños, ¿verdad? Que siempre son solidarios y amorosos. Y entonces, de una manera no consciente, se quiere seguir a quien se va. Y nosotros lo vemos en parejas que han durado años casados, se muere ya mayores, que han compartido muchos años de su vida, 50, 40, 60 años, se muere él o ella y enseguida se va él o ella, o sea, se van siguiendo. A veces es una semana, a veces es un mes, a veces es un año, pero es como seguirse. Y a mí me ha sorprendido, hay veces que eso en el mismo día o al otro día o una semana y dice uno, pero si estaba bien, sí, no pudo, lo fue siguiendo. Y recuerdo alguna vez que un amigo me dijo, tenía a su hijo muy pequeño, 2, 3 años, estaba en hospital. Y me sorprendió mucho porque me dice, es que si se muere yo no me quedo, no lo voy a dejar ir solo, yo me voy. Y digo, sí, ¿cuánta razón tiene Hellinger cuando dice, hay un deseo inconsciente de ir a seguir, como no se puede ir solo, yo me voy? Es un poco la expiación de la que habla Hellinger. Expiamos, entonces pagamos con nuestra vida y o con enfermedad. Y
esta forma de expiar en muerte o en enfermedad, porque cuando hablamos de enfermedad, recuerden que también es una pérdida de salud, y también se vive un duelo en una amputación o en una enfermedad estas degenerativas o terminales. Entonces ya se está trabajando un duelo ahí, porque sabemos que hay una pérdida de vida, una pérdida de salud, una pérdida del cuerpo, porque a veces hay que amputar algo y entonces se está perdiendo esa parte del cuerpo. Entonces, estas frases que damos hacen que las personas reaccionen, porque la persona que ya se fue, jamás, si es un ser amado, jamás quiere que lo vayamos a seguir a la muerte. Su tiempo se acabó y entonces nos inclinamos ante el destino de esa persona que se ha ido, y en su honor y en gratitud a eso lindo que nos dieron, sobre todo si son los padres o hermanos o alguien que amamos, ellos están felices de que nosotros estemos aquí en la vida. Y estas frases confrontativas son las que hacen que la persona pueda deshacer esa lealtad o esa implicación. Si se acuerdan, es que Hellinger justamente menciona que por un amor mal entendido, un miembro del sistema incluso dará la vida, y que somos seres amorosos, es decir, somos leales a nuestro sistema familiar. No nos cuestionamos si va a ser bueno o no, somos leales. Y entonces es esta lealtad, que también la habla Iván Borso-Menginaggi, esta lealtad nos va a llevar a querer seguirles a la muerte, a querer seguirles en la enfermedad. Y es sorprendente, ahora mismo que lo estoy mencionando, me recuerdo una paciente que era hija adoptiva. Esta mujer tuvo 3 hijas, pero ella era muy amorosa y adoptó a una chica. Y entonces las 3 hijas se casaron y se fueron a diferentes lugares del mundo, no se quedaron aquí en México, y ella es la única, la hija adoptiva, que se queda y sacrifica su vida, o sea, por amor, por lealtad, por gratitud a esta mamá adoptiva. Ella es la que se queda a cuidarla, y la mamá tiene una enfermedad de estas un tanto extrañas, raras, que es degenerativa, entonces sabe que va a ir minando su salud y va a morir. Y la hija adoptiva, la hija de corazón, decimos, hija de corazón, empieza a desarrollar el mismo síndrome, que es rarísimo ese síndrome, y lo empieza a desarrollar. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí podemos ver clarísimo la lealtad, porque ni siquiera es que, ni siquiera es su hija genética, biológicamente, y sin embargo la está siguiendo a la muerte. Bueno, la estaba siguiendo, la verdad es que a veces van 1 vez, 2 veces, ya no regresan y pierdo el contacto. No sé si me escucha, a lo mejor nos habla y nos dice, bueno, si es que todavía está en la vida, si optó por quedarse en la vida, o vamos siguiendo a los muertos. Estos son algunos de los, ¿qué les dijera?, de las implicaciones o lealtades que nos llevan a la muerte o a la enfermedad. Es muy clara la teoría en la dinámica de las lealtades, en donde dice, si no hay un orden, si no se miran estas implicaciones o estas lealtades, estamos en el riesgo de morir o de enfermar, porque vamos desde el inconsciente, por lealtad, siguiendo estos patrones. Y esto también sucede con la muerte, con la enfermedad. ¿Cuál es la mejor forma? Bueno, una es, sí, en una pérdida, no limitarnos, es decir, que las personas saquen esa emoción. Sí hay una pérdida, hay dolor, hay tristeza, es normal. Entonces, no reprimir el llanto, no reprimir tampoco el enojo, la ira, porque a veces hay enojo, ira, no reprimir nada de estas emociones, dejarnos ser, llorar lo que se tiene que llorar, enojarse lo que se tiene que enojar, y la familia o la gente cercana contenemos y ahí prestamos el hombro solamente para que llore. No me parece adecuado, como échale ganas, mira, esos consejos se me hacen fuera de lugar. No demos consejos, mejor ponemos el hombro para llorar, nos ponemos ahí al ladito, pues para apoyar justamente en este proceso que de verdad es muy doloroso para quien tiene la pérdida. Que son diferentes, repito, una es, estoy hablando de pérdida de
de la pareja, de los hijos, de los padres, son creo que las más fuertes. Después pues vienen, no sé, las pérdidas. Puede ser también muy fuerte la pérdida de un abuelo, de una abuela, si es quien nos crió. A veces ni se conoce a los padres, o la madrina, que es la que nos crió, en fin. Pero me refiero a este núcleo de personas más cercanas a nosotros. Entonces, en ese sentido son los más fuertes. También depende, puede ser fuerte para una persona la pérdida incluso del nivel socioeconómico, también es una pérdida, y pues eso puede generar depresión. Recuerden que la depresión se va a generar si el duelo, este proceso de duelo, no se resuelve de manera natural en este tiempo más o menos que hemos citado. Entonces se queda atrapado y se genera depresión. Entonces, me están diciendo, vamos a hacer un descanso, vamos a ir a unos pequeños cortes, no sin antes decir que, bueno, se pueden comunicar con nosotros a nuestro instituto en donde trabajamos el duelo, al 56598754, es el IGESI, mándenos correo, es institutoigesi@gmail.com, o llámenos al 3660-4355. También es celular, y bueno, ahí es con gusto les atendemos. Vamos a un corte y regresamos. Proyectateradio.com. Bienvenidos a Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México. Vive tu lado salvaje para alimentar y conocer a las especies más espectaculares. Descubre la nueva atracción de elefantes así de cerca, dentro del safari. Síguenos en Facebook o visita bioparque.com.mx. Vive un día lleno de diversión en Rancho Mágico, el parque temático más grande de la Ciudad de México, ubicado en la delegación Tlalpan, donde podrás disfrutar de juegos, gocha, talleres y visitar a más de 150 especies de animales. ¿Qué esperas? El mejor lugar para divertirte y aprender en Rancho Mágico. Llámanos al 1500-0660 y síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenidos a Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México. Vive tu lado salvaje para alimentar y conocer a las especies más espectaculares. Descubre la nueva atracción de elefantes así de cerca, dentro del safari. Síguenos en Facebook o visita bioparque.com.mx. Conoce los nuevos productos 3D. Ven a Inki. Contamos con impresoras 3D, plumas 3D, escáneres para impresoras 3D y filamentos para tu impresora 3D. Búscanos en Face como Inki Date Tinta o en nuestra página www.inki.mx. Vive un día lleno de diversión en Rancho Mágico, el parque temático más grande de la Ciudad de México, ubicado en la delegación Tlalpan, donde podrás disfrutar de juegos, gocha, talleres y visitar a más de 150 especies de animales. ¿Qué esperas? El mejor lugar para divertirte y aprender en Rancho Mágico. Llámanos al 1500-0660 y síguenos en nuestras redes sociales. Proyectateradio.com. Bien, ya estamos aquí de regreso.
con nuestro programa Constelarte, hablando de el duelo y las pérdidas. Y como les decía yo, el duelo, para los que ahora se están incorporando, el duelo es un proceso que se vive en una pérdida. Y hay diferentes tipos de pérdidas, es lo que hemos mencionado. Y decía yo que lo último en terapia, que es esta incorporación de lo transgeneracional y de las lealtades familiares en la técnica de las constelaciones familiares o acomodo familiar. Es una técnica terapéutica, no es una terapia, tiene efectos terapéuticos y la puede usar con conocimiento, la podemos usar los terapeutas. La técnica, dándole seguimiento en un proceso. Entonces, en este último incorporación de la mirada a la parte de lealtades familiares, decía yo que hablando de muerte, cuando alguien se muere y la persona tiene que vivir un duelo, muchas veces alguien del sistema lo va siguiendo. Entonces, de tal forma que si mamá muere, un hijo muere al año, máximo 2. Si un hijo muere, uno de los padres, un año, máximo 2, van para allá, también mueren. Y no es que sea casualidad, es que estas son lealtades. ¿Cuándo miramos las lealtades? Esto deja de suceder. Es decir, las hacemos conscientes y entonces hacemos algo diferente. Porque esto se hace desde un equívoco, desde un amor infantil, desde una inocencia. Es totalmente inconsciente. Y esto va a generar dolor porque no se resuelve. Con que alguien vaya siguiendo a la muerte a otro de los seres amados, no sirve, deja más dolor, deja más sufrimiento. Cada ser humano que se va, hay un reacomodo en el sistema. Porque desde ese mismo amor, somos seres sociales y amamos a la familia, desde ese mismo amor malentendido, alguien va a querer ocupar ese lugar. Y entonces es que se van a generar muchas implicaciones y muchos enredos sistémicos. Y es por eso que tenemos nuestro taller que le llamamos próximo sábado de 10 a 2 en el IGESI, que está ubicado zona sur. Recuerden, llámenos 56598754 para reservar su lugar, porque los lugares son limitados. Y gracias a los que nos han estado acompañando, que han estado extraordinarios los talleres, tenemos las huellas del amor, el 10 de junio de 10 a 2, las huellas del amor. Y este es un taller, evidentemente, en donde se trabajan dinámicas, porque la Gestalt es a través de la experiencia. Tenemos que vivirlo para poder darnos cuenta de qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Y satisfacer esa necesidad que quedó atrapada, que quedó inconclusa, es decir, cerrar nuestros ciclos. Entonces, en este taller de las huellas del amor, vamos a trabajar justamente duelos, pérdidas. Estos duelos son divorcios, pérdida de algún ser amado, que creemos que ya lo hemos trabajado, pero decimos el nombre de papá, mamá o de ese ser amado que ya no está, que ya se fue, y rompemos en llanto. Entonces dicen, pero yo ya lo trabajé. Y yo digo, bueno, no. Y no quiere decir que ya nunca lloremos, pero uno se da cuenta cuando una persona no ha trabajado el duelo, porque la voz se quiebra, porque hay un llanto desbordado, porque entonces cada que lo recordamos, o mejor de eso no quiero hablar, quiere decir que falta elaborar el duelo. Entonces, en las huellas del amor, los temas que vamos a trabajar son justamente muertes, duelos no resueltos. Denle una mirada, vean si ya lo tienen resuelto, resignificaron esa muerte de ese ser amado, está en su corazón en un buen lugar, sabemos que no ha muerto, no me quedé con culpa, no me faltó decir nada. Revísenlo. Y si no, dense la oportunidad, vale la pena. Recuerden que lo que no resolvamos nosotros, lo vamos a heredar a nuestros hijos, lo vamos a heredar al sistema, y entonces las generaciones que vienen van a ir repitiendo estas lealtades o estas implicaciones. Entonces vamos a trabajar cierre de ciclos. En ese sentido vamos a trabajar duelos, muertes todavía no resueltas. Vamos a trabajar, obvio, divorcios. El divorcio es una pérdida porque cuando las personas van y se unen, van con una ilusión y se piensa, vamos a ser felices mucho tiempo, y luego vienen los malos entendidos, digo yo, entran las buenas almas, llámese las terceras personas en la relación, los amantes, las amantes, y entonces infidelidades, y que
en mi experiencia como terapeuta, la infidelidad es una de las causas que aparecen mayoritariamente en los divorcios. Se van a trabajar en las huellas del amor, duelos, divorcios, cierre de ciclos, pérdidas económicas que se vienen repitiendo. Observen, es que el abuelo tuvo una pérdida muy grande, luego el padre también, y luego entonces estas pérdidas se van a trabajar, todas las pérdidas, cambios de países también, cuando las personas tienen que ir a un país a vivir o a otro, también ahí a veces se vive un duelo, a veces ya no se regresa por mucho tiempo y hay esa añoranza y no se está bien, se está triste. Entonces podemos trabajarlo, de verdad se resignifica, nuestra alma cambia, nuestro espíritu cambia. Entonces, bueno, abortos. Los abortos dicen, bueno, yo cuando trabajo con mujeres, estos duelos, dicen, es que nunca lo había visto, pero sí, siempre, y es cuando se rompe en llanto, cuando menciono, hubo abortos, sí, provocados o naturales, no importa, vamos, sí fueron, claro que se trabajan diferente, porque la herida es mayor, porque cuando es provocado, hay culpa en lo profundo, y se lleva cuenta de ese hijo. Entonces ahorita tendría 1 año, entonces ahorita tendría 15, entonces ahorita tendría tantos, y esto es muy doloroso. Entonces es importante resolverlo y cerrar ese ciclo pendiente y darle un lugar en nuestro corazón. Entonces se van a trabajar abortos, se van a trabajar enfermedades, se podrán trabajar también bueno, yo dije pérdidas, enfermedades, la muerte misma, los divorcios, pues casi cualquier tema, la falta de éxito, como pérdidas económicas también, todos estos temas, cualquier tema, la falta de éxito en la profesión, a veces también es que se está implicado leal, porque se llama las huellas del amor. Entonces, el participante va a tener la experiencia de hacerse cargo de su vida, de ser auténtico y de mirar sus lealtades familiares para quedar libre y poder resignificar el amor y sus relaciones amorosas o afectivas. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que por un amor malentendido las personas en la familia damos todo, se da de más, se da de una manera no sana. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y tú qué huellas sigues? ¿En dónde están tus implicaciones? ¿En dónde están tus lealtades? Ojalá y bueno, asistan y recuerden también que si asisten a este taller tendrán un descuento para incorporarse a la terapia en grupo, que consta de 9 fines de semana, 1 por mes, y en donde van a trabajar todos los temas. Es como una inmersión terapéutica en donde van a trabajar absolutamente todos sus asuntos para ser mejores personas, para desarrollar su potencial humano. Van a aprender a conocerse, van a aprender a amarse, van a aprender a relacionarse, van a aprender a comunicarse asertivamente, van a cerrar ciclos, van a saber, van a aprender a amar, van a encontrar una buena pareja, porque van a tener los elementos. Y cuando tenemos los elementos y nuestra autoestima está en un buen lugar, siempre el mundo nos sonríe y siempre vamos a resonar con la gente que está en el nivel de evolución en el que estamos, y es más fácil encontrar una buena pareja, porque ahora las personas se aman. Entonces, bueno, tienen este 50% de descuento. Nuestro módulo, que sería el segundo módulo, pero se pueden incorporar, es el 8 de julio. Es el fin de semana del 8 de julio, y entonces ahí vamos a estar dando toda esta terapia de grupo, gracias a las que ahora se han inscrito, porque acabamos de empezar. Fue un fin de semana muy enriquecedor para todas. Tuvimos un grupo nutrido, con mucha sapiencia. Me ha gustado mucho este grupo que se está recién formando. Y bueno, esa es la invitación que teníamos de las huellas del amor. Y ahora me dicen, pero ¿cómo puedo yo saber si he resuelto un duelo o no?
¿Cómo pueden saberlo? Bueno, o si quedé atrapada en la depresión o no. Hace rato mencioné que cuando ya se ha dado tiempo de llorar y de externar y no se siente ni siquiera un poco de mejora, sino al contrario, se va sintiendo que la salud merma. Ahí no se duerme bien, o sea, ya se dieron los 6 meses, 4 meses, 8 meses y no hay una mejora porque se debe de ir sintiendo un poquito de paz en el corazón, 4 meses, 5 meses, 6 meses, o sea, se va sintiendo quizás ligeramente una mejora, no se deja de comer, hay un sentido de vida, aunque se está triste. Entonces, si esto no sucede, sí hay que pedir ayuda, sí es que ya se está en una depresión, si hay un sinsentido de vida, si hay pensamientos de muerte o pensamientos de quitarse la vida, si se duerme mucho o se duerme poco, si no se come o se come mucho, si no se quiere regresar a continuar la vida, quiere decir que sí, ya el duelo se quedó atorado. Entonces hay que buscar ayuda porque ya estamos hablando de una depresión y ahí creo que en la mayoría de los casos, claro, hay que ir con un médico, con un terapeuta o con un psiquiatra y ya en mi experiencia y lo que sugiero es que se vea si ya es una depresión, se verá que se requiera medicamento, ver a psiquiatra y al terapeuta. Recuerden que el medicamento nos va a dar la dopamina o la serotonina o aquel químico que nuestro cerebro está dejando de producir, pero no nos cambia conducta. Entonces, la visita al psiquiatra, esta ayudada que nos damos con el medicamento no cambia conductas. Es necesaria porque a veces es muy profundo y muy doloroso este síntoma. Sin embargo, hay que acompañarlo siempre de terapia. Jamás vayan solamente al psiquiatra. La mayoría de psiquiatras, yo creo que más del 90%, no son terapeutas. Entonces, la mayoría. O pregunten si su psiquiatra es terapeuta, entonces, bueno, tomen la terapia con él. Y si no, vayan solamente a que platiquen un rato. A lo mejor siempre hay preguntas. Algunos psiquiatras hacen algunas preguntas, pero eso no es terapia. La terapia son 45-60 minutos con una persona que no es psiquiatra, es terapeuta, porque en la terapia sí aprendemos a conocernos y sí podemos mover conducta, porque a través del aprendizaje nos vamos amando, vamos mejorando muchas cosas. Entonces, ahí sí, eso es cuando ya sabemos que el duelo no se resolvió, que ya se quedó atorado. Ahora sí, entonces ahora tengo a Laura. Laura dice, me gustaría... que es un excelente tema, me gusta un segundo programa con este mismo tema. Gracias, Laura. Marta Olivares, este tema me ha movido muchos sentimientos. Querida Marta, te invito a que vayas al taller en donde dijimos vamos a trabajar duelos no resueltos. Bueno, yo estoy sorprendida, hay gente que llega a los talleres y trabaja un duelo de hace 60 años, de hace 30 años, de hace 20. Yo digo, podemos de verdad quedar con una paz en el corazón y ganando salud física y emocional, por supuesto. Entonces, bueno, querida Marta, sí te movió muchos sentimientos, emociones, ya sea duelo de pareja por divorcio, aborto, pérdida de algún ser amado, incluso una mascota, o no sé. Estamos ahí en el instituto. Recuerden nuestros teléfonos 56-59-8754. Y ahí hacemos cita, puede ser en grupo o puede ser en terapia individual. Recuerden que tenemos también terapia de pareja, familiar y bueno, en grupo, individual. Alguien de apellido Guzmán me felicita por el tema de hoy y también que le gustaría una segunda parte. Gracias, lo haremos. Claudia Hernández, sí, por favor, un segundo programa de este tema. Y Claudia Hernández, ¿hay alguna fecha límite para inscribirse? No hay una fecha límite, pues no sé si para inscribirte al curso de las huellas del amor
o al de un aprendizaje para la vida, en donde de verdad, yo siempre digo, no nacemos con el manual. ¿Cuántas veces de verdad, las cosas son cuando tienen que ser, ya aprendí a aceptar, pero muchas veces yo me he dicho, híjole, si esto lo hubiera sabido antes, creo que me hubiera ahorrado unos buenos años de sufrimiento. Vayan es un fin de semana, es la mejor inversión que van a hacer, un fin de semana al mes. Les hago evaluación, que esa no se las cobro, porque es un test de psicodiagnóstico, que es el SSL-90, que está registrado por la APA, American Psychology Association. Les hacemos el test de psicodiagnóstico para medir su autoconcepto, para medir este diagnóstico de tanto de síntomas, si se está teniendo síntomas, si se tiene depresión, si se tiene ansiedad, si se tiene hostilidad. Es un test que a mí me gusta, es como muy completo. Les hacemos de entrada y de salida y se sorprenden, o sea, además está medido. Entran, es la mejor inversión, 9 meses, y se van a ahorrar cantidad de sufrimiento, van a ser asertivos. Recuerden que hay elecciones, actos que van a cambiar nuestra vida, y esos actos son los eventos que van a cambiar nuestra vida. Sí, voy a despedir y a dar las gracias a los seguidores en YouTube. Vamos a continuar, pero les agradezco muchísimo y los espero nos acompañen el próximo lunes a las 7 con su programa Constelarte. Hasta luego.